quiero bendecirles con la palabra de Dios. ¿Qué les parece si en este momento comenzamos con la predicación de la palabra de Dios? Esta noche estaremos predicando acerca de la santidad. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Un mensaje más. Buenas noches, nos escribe Viviana López. Dios los bendiga. Pido oración por la conversión de mi esposo Javier desde California, desde Bakersfield. Espero haberlo pronunciado bien, California. También estaremos orando por esa necesidad y petición y la añadimos a la lista de oración. A nombre del pastor Noé Montelongo les saluda a su hermano Pablo Eric Ramírez. El pastor Noé Montelongo les manda un saludo grande y enorme y recordarles que este es un ministerio de la Iglesia Bautista Las Torres. Comenzamos entonces así la predicación de la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La santidad. La santidad es muy importante en la Biblia, pero también es uno de los temas mal entendidos. Yo estoy seguro que cuando escuchamos la palabra santidad, imaginamos una vida llena de reglas, de prohibiciones, y mucha gente no se acercan ni a Dios ni a la iglesia porque ellos tienen en mente que hay un Dios lleno de prohibiciones. Y esta noche vamos a ver cómo la Biblia presenta a la santidad como una característica de Dios. Y si es una característica de Dios la santidad, vamos a ver entonces cómo esto caracteriza también a los creyentes. Oramos y que Dios glorifique su palabra y su presencia. Que las personas que esta noche están escuchando sean bendecidas con lo que vamos a recibir. Esta noche va a haber bendición para todos aquellos que reciban la palabra de Dios. Oramos. Señor, gracias por permitirnos estar otra vez en vivo. Sabemos lo importante que es compartir tu palabra, no solo por la radio, sino también puerta a puerta y persona a persona. Es importante tomar con seriedad lo que nosotros decimos sobre ti, predicar el evangelio. Por eso, Señor, esta noche quiero pedirte que tú nos permitas que lleguemos a mucha gente, que la gente que esta noche se acerque pueda recibir, Señor, la bendición, el efecto positivo de tu palabra en sus corazones, en sus vidas. También te pido que me des sabiduría para saber explicar uno de los temas más mal entendidos, Señor. Ayúdanos esta noche, Señor, a ser como tú. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias, Dios, porque tú te manifiestas y nos presentas tu carácter. Todo esto, mi Dios, te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Pon interés en nosotros. Amén y amén. Dice el apóstol Pedro que hubo alguien que nos llamó y su característica es que Él es santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro. La situación que Pedro muchas veces falló en su vida como creyente. Y vemos aquí al apóstol Pedro dándonos uno de los consejos más importantes. ¿Qué pasó en la vida del apóstol Pedro? Pasó un cambio, una metanoia, una dirección diferente. Y así como el apóstol Pedro, nosotros podemos llegar a reflejar también el mismo carácter de Dios. Dios puede cambiar nuestras vidas sin importar lo que hayamos vivido en el pasado. Dios puede hacernos declarar frases que jamás pensaríamos que íbamos a decir, como Cristo vive, Dios te ama, Dios es salvación, busca a Dios. Jamás pensamos decir algo así. Pero Pedro nos enseña que debemos ser santos. La santidad es uno de los temas más importantes para los creyentes,
pero es uno de los temas más mal entendidos. Algunas personas escuchan la palabra santidad y se desconectan, salen corriendo, no quieren más, no quieren escuchar la radio, no quieren entrar a la iglesia, no quieren recibir la Biblia porque ellos imaginan una vida llena de reglas y yo era uno de ellos. Recuerdo cuando me predicaba mi vecino. Yo tenía que esconderme porque para llegar a mi casa tenía que pasar por su casa de él. Y yo recuerdo que él estaba en la puerta con la Biblia y de buenas a primeras él se convirtió a Cristo. Y antes era el buenos días vecino, pero ahora era el hey vecino, pásele, me decía él, que le quiero decir algo. Y cuando él se acercó y me empezó a predicar de la Biblia, yo tenía en ese entonces 20 años y yo decía, pura regla, no quiero. Malentendía esa situación y yo creía que creer en Dios era prohibirme Dios cosas. Prohibirme Dios lo que yo hacía, lo que yo pensaba. Yo decía, no quiero cambiar, es difícil para mí cambiar. Recuerdo que me escondía de ese vecino y yo decía, no quiero saber más, porque entre más sé de Dios, más Dios me va a prohibir. Una vez él me predicó acerca de Jesús y me habló acerca de la santidad de Jesús. Yo le dije, te voy a escuchar por respeto a Dios. Y quedé maravillado cuando él me enseñó cómo Jesús era santo, santo, santo. Y esta noche quiero hablar lo mismo contigo. Tú que tienes un mal concepto acerca de la santidad, tú que dices, a lo mejor no quiero acercarme a Dios porque estoy seguro que Dios va a prohibir mi estilo de vida. En la Biblia, la santidad es una característica de Dios, pero también es una invitación y es un mandato a que los que creemos en Dios podamos participar de esta misma característica que Dios tiene. Dios no ha llamado solo a los creyentes a creer en Él. Dios también ha llamado a su pueblo a reflejar su carácter. Somos como un espejo. Cuando ponemos un espejo al sol, esa luz va a reflejar en una pared. Cuando nosotros recibimos la luz de Dios, vamos a reflejar su carácter, su luz. Vamos a reflejar lo que recibimos de Dios. Y una de las cosas que recibimos de Dios es su santidad. Sin hablar, claro, del amor, del perdón, del fruto del Espíritu Santo. Recibimos mucho de Dios, pero esta noche estoy hablando acerca de la santidad. Dios llama a un pueblo. Dios nos llama y Dios quiere que reflejemos su carácter. Y el propósito de la salvación no es solamente liberarnos del castigo eterno, sino también que la imagen de nuestro Señor Jesucristo se añada a nuestras vidas. Eso es lo que quiere Dios. La realidad es que vivimos en una sociedad donde el pecado es aplaudido, el pecado es celebrado, la pureza es ridiculizada. Vivimos en un mundo, en una sociedad en donde los valores bíblicos son constantemente atacados, donde ridiculizan al cristiano, y tú no deberías por qué sentirte así. Vivimos en una situación en donde el mundo aplaude al pecado, pero Dios sigue levantando hombres y mujeres, jóvenes y niños que quieran vivir una vida diferente, una vida reflejando el carácter de Dios. La santidad no significa ser perfecto, porque nadie es perfecto, solamente Dios. La santidad significa reflejar el carácter de Dios, y yo creo que Dios trabaja todos los días con nosotros para asemejarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todos seguimos luchando contra nuestros pecados, contra esta naturaleza pecaminosa. Sin embargo, yo creo verdaderamente que Dios está haciendo cambios significativos en nosotros y que desde que le recibimos en nuestro corazón, somos una nueva criatura. La pregunta que debemos hacernos es, no si solo creo en Dios, no si voy a la iglesia, no si soy religioso, sino si verdaderamente estoy reflejando la santidad de Dios. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos a la predicación y entramos al primer punto? Número 1, la santidad es el carácter de Dios. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, vamos allá, estamos viendo esta noche que el apóstol Pedro nos explica y nos dice, sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Y la santidad no comienza con el hombre, la santidad comienza con Dios.
Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que todos somos pecadores, pero cuando creemos en Dios comenzamos allí a buscar una vida diferente. Dios no se volvió santo ni aprendió a ser santo. Dios es 3 veces santo por naturaleza. Dios es santo, santo, santo. Todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios hace es completamente puro, perfecto y justo. Y cuando la Biblia nos llama a ser como Dios, nos está llamando a reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. Dios está completamente separado del pecado. La palabra santidad significa estar separado del pecado, apartarse del mal. Y tú sabes que el mal no nos lleva a nada bueno. Nadie de aquí que no sufra de sus facultades mentales, por su propio gozo tomaría una plancha caliente y pondría allí su mano. Nadie. Porque el pecado nos daña. Dice la Biblia en Isaías capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 3, una frase muy interesante. Ahí menciona: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. ¿Qué le parece si vamos a leer el texto completo? Dice la Biblia, versículo 1 del capítulo 6. En el año que murió el rey Osías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, dice la palabra de Dios. Yo estoy completamente seguro que Dios está separado del pecado. La Biblia lo dice. Tenemos un Dios bueno. Los serafines proclamaron continuamente la santidad de Dios. La Biblia no dice amor, amor, amor. La Biblia no dice poder, poder, poder. La Biblia dice santo, santo, santo. Y sabemos que Dios es amor y sabemos que Dios es todopoderoso, pero la Biblia manifiesta la santidad de Dios. Dios es impecable, Dios no puede pecar, y eso nos debe traer paz a nuestra vida. Que tenemos un Dios perfecto y bueno, incapaz de lastimarnos. Eso nos agrada, eso es el carácter de Dios. Puedo entregar mi vida a Dios porque Él no me va a hacer daño. Esto muestra que la santidad de Dios es uno de los atributos más destacados del Señor. Dios jamás ha cometido pecado, ni cometerá pecado, ni hará nada en contra de su voluntad, ni nada que nos lastime. No existe maldad alguna en Dios. Dios, estamos en el punto 1, que la santidad es el carácter mismo de Dios. Por ende, Dios desea que su pueblo también refleje su carácter como un espejo que refleja la luz del cielo. Efesios capítulo 5, verso 1 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos ponemos a pensar: ¿cómo puedo reflejar más a Dios? ¿Qué puedo hacer para que mi vida se parezca más a la vida de Cristo? Y nos dice el apóstol Pablo: si vas a imitar a Dios, imítalo en su carácter. Los hijos suelen parecerse a sus padres en la misma manera de hablar, en sus gesticulaciones, en sus expresiones, en las posturas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar quién es nuestro Padre. Los creyentes debemos parecernos espiritualmente a Dios para que el mundo sepa quién es nuestro Padre y de quién somos hijos. No vivimos en santidad, escucha, para ser salvos. Y esa es una frase bien interesante, escucha. No vivimos en santidad para ser salvos. No, vivimos en santidad porque hemos sido salvados. Ahora Dios, nuestro Padre Celestial, ha entrado en nuestra vida, ha perdonado nuestros pecados. Jesús murió por nosotros. Ahora Él me ha salvado y por ende la santidad es un reflejo de quién es Dios para mí. La santidad es una evidencia de una verdadera relación con nuestro Señor Jesucristo.
Hay un personaje, una coincidencia bíblica con este texto, y se me viene a la mente Moisés. Déjame decirte esto brevemente. Moisés, en una ocasión, mientras él estaba cuidando las ovejas en el desierto, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3 que observó que una zarza ardía sin consumirse. Y cuando él se acercó para ver aquel fenómeno, porque era algo anormal, de repente Dios le habló desde el fuego y le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y debemos notar algo bien importante, que aquella tierra era un lugar común del desierto. No había nada especial en la arena o en las piedras. No, no es que voy a traer un pedazo de piedra porque es santa. No, no porque voy a ir a traer un pedazo de arena o de tierra. Hay mucha gente que hasta compra agua que según viene del río Jordán para sanar sus males. Eso no es verdad. No hay nada de nuevo o de santo en lo que es el material. Pero lo que hizo santo aquel lugar fue la presencia de Dios. Le dijo Dios a Moisés: quita tu calzado, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Ahí estaba la zarza consumiéndose, ahí estaba la presencia de Dios. La santidad siempre está relacionada con la presencia de Dios. Donde Dios se manifiesta, hay reverencia, hay respeto, hay reconocimiento de su majestad, de su voluntad. Hermanos, donde Dios está, debería haber respeto. Cuando oramos, Dios se manifiesta. Respeto ante su presencia. Ahí Moisés entendió que no podía acercarse a Dios de cualquier manera, sino que la santidad divina produjo humildad en su corazón y un temor reverente. Ahora, hermano, quiero ir al punto número 2. Dije, número 1, la santidad es el carácter mismo de Dios. Se lo dijo a Moisés. Número 2, la santidad significa estar apartados para Dios. Ser apartados para Dios. No solamente es alejarme del mal y quedarme parado en un punto en medio, no, es alejarme del mal y ahora dirigirme hacia el bien. ¿Y dónde está el bien? El bien está en Dios. La palabra santo significa tal cual separado para Dios. Y cuando Él nos salvó, Él nos abrazó y nos apartó para Él. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, quitó todas las cadenas, las manchas, la culpa, el pecado, las maldiciones. Nos hizo libres, pero no nos dejó vacíos ni en el desierto ni solos. Él nos tomó y nos tiene entre sus brazos. Somos ovejas de su prado y estamos bajo su autoridad y su poder. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Yo lo creo. La palabra santidad es apartado para Él. Así como los utensilios del templo eran apartados exclusivamente para el servicio del Señor. Si usted recuerda y ha leído en el Antiguo Testamento que había utensilios en el templo para servirle a Dios, el creyente también ha sido separado para vivir para Dios. Y la Biblia dice en primera carta de Corintios capítulo 6 que fuimos comprados por precio, es decir, que fuimos comprados por Cristo y para Cristo, porque Él pagó con su sangre preciosa nuestra libertad. Ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Nuestra vida tiene un nuevo dueño. Por esa razón somos apartados para Dios. Debemos glorificar la libertad que nos dio Dios, pero no solamente nos dio una libertad y vete y hazle como quieras, nos dio acceso a su mansión, acceso a su presencia, acceso a su morada. Por eso hemos sido comprados, le pertenecemos a Dios, apartados, abrazados por Dios. Y por eso, y mucho más, hermanos, una persona que ha sido liberada debería apartarse del pecado. ¿Y sabes qué significa la palabra apartarse del pecado? ¿Te acuerdas lo que te acabo de decir? Santidad. Segunda carta a los Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice la palabra de Dios. La palabra santidad implica limpiarse, porque estamos sucios. En cuanto a nosotros dependa, separarnos de lo que nos está haciendo daño. No solamente debemos abandonar acciones incorrectas, también para agradar a Dios quien nos compró debemos vigilar nuestros pensamientos.
vigilar nuestras palabras, vigilar nuestras actitudes, vigilar nuestras intenciones. Dios mira mucho más allá. Ahora, hermano, se me viene a la mente otra coincidencia bíblica con este punto y te lo daré rápidamente. José en Egipto vivió y honró a Dios en medio de la tentación. Él decidió ser santo como lo era Dios, como lo es Dios. Te lo resumo, en Génesis capítulo 39, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto, lejos de su familia, y allá de quienes estaba completamente él atrapado. Parecía, verdad, que nadie observaba sus decisiones, pero había un Dios quien lo podía ver. Y cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José, estando solo, pudo haber pecado y haber hecho lo que él quería, pero él tenía un pacto con Dios. Y entonces José respondió una de las frases que cada cristiano debería responder cada vez que está a punto de pecar. José dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Todos deberíamos tener esto por frase y por pacto. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces allí José entendió que el pecado no era solamente una falta contra una persona, sino era una ofensa contra Dios. No dijo: ¿cómo pecaría contra ti, esposa de Potifar? Sino dijo: ¿cómo yo le haría esto a Dios? La santidad verdadera demuestra que hay cosas que no le agradan a Dios. Y si no le agrada a Dios, yo no lo hago. Que si quiero hacerlo, pero no es correcto. Y yo no me voy a quedar en ese lugar, prefiero moverme. Y no me muevo porque soy fuerte, me muevo porque soy débil. Hoy vivimos rodeados de miles de tentaciones similares. ¿Y cómo le hace el cristiano que quiere agradar a Dios? No hay más que huir. La pureza es menospreciada en este mundo. El pecado es promovido como algo normal. ¿Y cómo le hace el cristiano que quiere agradar a Dios? Bueno, como le hizo José. Debemos huir de todo aquello que no le agrada a Dios. No porque soy cobarde, sino porque agrado a Dios. Y no porque soy fuerte, sino porque soy débil. Por eso, querido hermano, vámonos al punto número 3, porque es bien interesante saber esto de la santidad. Nuestro texto base, Pedro nos dice el apóstol Pedro en nuestro texto base, permítame un momento: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es una orden que nos da Pedro, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, punto número 3, ¿qué debo aprender de este tema? Punto número 3, la santidad puede volverse una forma de vivir diariamente. La santidad se puede convertir en una manera de vivir diariamente. Cosa difícil para alguien que me está escuchando que es nuevo en la fe. ¿Cómo es posible que yo voy a vivir agradando a Dios si no puedo salir del alcohol? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios y convertirme a Cristo si el cigarro llevo años, nada me lo quita? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios si está añadido a mí el mal? No puedo dejar de hacer esto. Bueno, es que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata del poder liberador de Dios en nuestra vida. La santidad no es una experiencia de un día. Hacer lo correcto para Dios no es algo que practicamos solamente en la iglesia. Es algo con lo que Jesús nos acompaña todos los días. Dice la Biblia en Salmos 91: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden de todos tus caminos. Yo creo que hay una lucha espiritual cada vez que nosotros pasamos cerca de una tentación. Yo lo creo así. Así fuese que fuéramos extremadamente débiles para el alcohol y alguien nos ofreciera una cerveza, no es una persona que nos está ofreciendo una cerveza, hermano. Hay demonios detrás de esa persona y yo creo que hay ángeles al lado nuestro peleando esta batalla, diciéndonos: sigue adelante, no caigas en ello, porque sabes algo, el mal, el diablo utiliza lo humano para hacernos caer. Y hay batallas espirituales y yo creo
que Dios no nos ha dejado solos en nuestras debilidades. Dios nos ha dejado armamentos, la Biblia, la iglesia, la oración. Dios nos manda cobertura, ángeles que están al lado nuestro. También sus ojos como llama de fuego que nos acompañan. Y no es que Dios quiera que tú seas perfecto. Realmente la santidad significa Dios protegiéndote de la perdición, Dios protegiéndote del error, Dios protegiéndote de las maldiciones. Porque la persona que no busca agradar a Dios se enrola en cualquier cosa. Hay mucha gente que por no agradar a Dios probó cualquier cosa, está muy metida aún en la brujería, dejó de creer en Dios y se fue por la hechicería, dejó de respetar y honrar y adorar a Dios y está metida en ocultismo y dice Dios, todo eso será tu perdición. Ponme atención, dice la Biblia, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es que Dios quiera verte perfecto como Él, más bien Dios no quiere verte mal. Yo creo que la santidad de Dios transforma nuestras acciones. Recuerda, la santidad significa tener el mismo carácter de Dios. Y cuando nosotros intentamos agradar a Dios y tener el mismo carácter de Dios, eso transforma nuestras acciones diarias. Dice la Biblia en Colosenses, capítulo 3, versículo 12 y 14. Aquí hay sabiduría. Dice la palabra de Dios. Vamos para allá. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Existe ese tipo de vestidura? Dice la Biblia así. Tú te puedes vestir como escogido de Dios. Este tipo de vestidura te hace ser santo y amado, pero ¿dónde está? ¿Cuál es la vestidura para ser santo? La respuesta es Jesucristo. Dice la Biblia, el verso 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cristo es el que nos permite vestirnos, revestirnos de la santidad de Dios. Y por eso, un hombre puede llegar a ser misericordioso cuando no lo era. Puede llegar a ser humilde. Puede llegar a tener paciencia. Puede llegar a perdonar. Puede llegar a amar. ¿Sabes por qué? Porque cuando intentamos imitar a Dios y tener su carácter, esta santidad afecta la manera en la que nosotros creemos, vivimos, hablamos y tratamos a los demás. Y no es que nosotros estemos sobreactuando, es el Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Pon atención. Hay gente que te acusaba de lo que eras, pero ahora en Cristo no pueden acusarte por tus nuevas motivaciones. Había gente muy mala que odiaba a todos, pero ahora en Cristo y el Espíritu Santo y la nueva vida les ha enseñado a amar a los demás como Cristo ha amado al mundo entero. Te pueden acusar por lo que eras antes, mas no pueden acusarte ahora por lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Escucha, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está dentro de mí, se reflejará el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿De dónde salió toda esta buena voluntad de ti si tú no eras así? La santidad, el Espíritu Santo. Todo lo que tiene que ver con la nueva vida. Ahora, escucha. Quiero que continuemos y quiero terminar con esto. La santidad proviene de Dios. La santidad la añade Dios a tu vida. No es una carga que Dios nos impone. Es un camino, es una santidad progresiva, la cual nos va conformando a la imagen de su Hijo. Pregunta: ¿los cristianos
¿Pecamos? La respuesta es sí. Pregunta: ¿los cristianos caemos en la tentación? No debería, pero la respuesta es sí. Pero aquí viene una pregunta más importante. Ahora, ¿los cristianos ya no tenemos voluntad de elección? Es decir, cualquier tentación caes, cualquier pecado cedes, rápidamente eres caído. La respuesta es no. Ahora, con la santidad de Dios, buscando su carácter, tenemos una elección. Ahora nosotros escogemos si ceder o no ceder. Ahora nosotros decidimos si caer o no caer. Y esto es bien importante, querido hermano. ¿Por qué? Porque cuando decimos no, ahí vemos cómo Dios nos está empezando a ayudarnos a crecer progresivamente. Dios sigue buscando hombres y mujeres que escojan vivir apartados para Dios. Moisés nos enseñó que la santidad nace al reconocer quién está delante de mí. José nos enseña que la santidad permanece aún en medio de la tentación. Entonces, querido hermano, esta noche, tú que me estás escuchando, Dios quiere que le conozcas, pero Dios también quiere que tú reflejes lo que Dios está añadiendo en tu vida. La santidad no consiste en evitar ciertos pecados. La santidad consiste en reflejar a Dios y su carácter todos los días en nuestra vida, paso a paso, poco a poco. Señor, enséñame a ser como tú, enséñame a amar como tú, enséñame a hablar como tú, a perdonar, a ser paciente como tú. Señor, no dejes que hable yo, porque si yo hablo, todo lo voy a echar a perder. Señor, no dejes que reaccione yo, porque si no, me voy a enojar, voy a caer en ira. Mejor que sea el fruto del Espíritu Santo, tu carácter, mi vida, se convierte en una vida en santidad. Enséñame a hacer el bien. Un creyente no es alguien perfecto. Un creyente es aquel que todos los días procura caminar más cerca de Cristo, y eso es santidad. Quiero terminar con esto. Cuando Isaías contempló la santidad de Dios, Isaías exclamó: ¡ay de mí, que muerto soy! ¿Y sabes por qué exclamó esto? Porque vio la verdadera santidad de Dios. Y la santidad de Dios nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios. Cuando Isaías vio la grandeza de Dios, dijo: comparado con Dios, qué sucio estoy. Y siempre al ver a un Dios perfecto, nos va a llevar a reconocer que necesitamos más de Dios para cambiar nuestra vida. Por eso la pregunta final no es ¿cuánto conoces de la Biblia? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? No, la verdadera pregunta esta noche es: ¿estás por lo menos intentando vivir una vida apartada para Dios? Por lo menos estás haciendo un pequeño esfuerzo para vivir un poco más cerca de Dios, apartado para Él y separado del mal. Porque la evidencia y la mayor evidencia de que pertenecemos al Señor no es lo que decimos con nuestros labios, sino lo que reflejamos con nuestra vida. Lo que decimos con nuestros labios suena bonito, y yo pudiera engañarte porque tú no me ves, tú no me conoces, solo me estás escuchando predicar. Tú pudieras decir: ese joven, ese predicador, se ve que lleva una vida santa, pero tú no me conoces. Pero el que me conoce es Dios. Y yo pudiera hablar bien bonito, pudiera predicar de iglesia en iglesia y motivar a otros de labios, pero Dios, que conoce mi vida, quiere que mejor mi vida refleje la vida de Cristo. Eso es la verdadera santidad, buscar reflejar a Dios en nuestra vida. Por eso, querido hermano, y terminando este tema, debes reconocer que solo Dios es santo, santo, santo. Y si nosotros queremos entrar al cielo, la única manera
de entrar a un lugar perfecto, y no porque el cielo sea perfecto, sino porque Dios está allí, la única manera de entrar a la presencia de Dios en el cielo y morar con Él por toda la eternidad, sabiendo que Él es puro, limpio, y nosotros ya fuimos contaminados, la única manera para que un pecador pueda estar con la majestad excelsa que es Dios, es haber sido limpiado de su maldad, purificado y lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual, como río, puede lavar y purificar nuestra vida, limpiarnos de toda maldad y hacernos nueva criatura. Solamente por la sangre de Jesucristo un pecador puede entrar a la presencia de Dios. ¿Qué te parece si esta noche tú y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador, y de esta manera limpiamos nuestra vida? Dios, solamente Dios es santo. Santo, santo. Él solamente es 3 veces santo. En las Escrituras Dios es el único verdaderamente puro, 3 veces santo. No hay otro como nuestro Dios. Él es superior a todo. Él es la pureza espiritual perfecta, la pureza moral perfecta. En Él está la ausencia de todo mal. Pero nosotros no, nosotros somos pecadores. Y la santidad del creyente depende de Cristo. Para nosotros los seres humanos, ser santos implica 2 cosas. Número 1, la santidad posicional. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo, como tú lo vas a aceptar ahorita, en ese momento Cristo nos limpia de todo pecado por gracia, y en ese momento nos posicionamos a Cristo. Pero también está la santidad práctica, que es el proceso diario de vivir una vida apartada para Dios después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. No te presiones, Dios sabrá hacerlo en tu vida, paso a paso, poco a poco, verás la libertad. ¿Qué te parece si esta noche reconocemos nuestro mal y le pedimos a Jesús que entre en nuestro corazón? Oremos. Padre Celestial, reconozco que he pecado y que merezco un castigo. Reconozco que he fallado. Reconozco que te he olvidado. Reconozco que me he alejado de ti moralmente, espiritualmente. Señor, ayúdame. Quiero pedirte la libertad de mis pecados. Quiero pedirte que me ayudes a reflejar tu carácter, porque estas ataduras están consumiendo mi vida. Porque yo creí que ser santo era ser perfecto. Ahora entiendo que ser santo, Señor, es ser libre del pecado, Señor, y reflejarme más contigo. Entra en mi corazón, Señor. Te recibo como Señor y Salvador. Gracias por la salvación, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios Santo. Amén, amén y amén.